¿Qué tal? ¿Cómo les va? Espero que muy bien, espero que hayan pasado un hermoso domingo. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller, una nueva charlita de domingo. Bueno, el saludo a los amigos de siempre, el amigo Edgardo, el amigo Eugenio, el amigo Cristino, el amigo Tito, el amigo Cobursa, Leo, el amigo del canal MHC Tools, el amigo del canal Mecánica Alejandro, un placer tenerte acá. Bueno, tantos otros, Edgardo Rosso, Nico Escarone, Nico, Juan Ignacio, Cobursa, entre tantos otros, mi amigo Daniel de Balcarce, ya un abonado al canal, la verdad, un grande, un gran amigo que seguramente en febrero voy a estar saludando allá en sus pagos. Bueno, estaba revisando los comentarios de Instagram, de Facebook, algunos comentarios acá en YouTube, y he notado, sé que muchos ya se van a aburrir y van a dejar el video, pero el tema llaves francesas barra ajustables, barra pericas, barra como le llamen, es un tema bastante recurrente por el tema de los juegos que tiene la herramienta. Cuando estuve en Easy, hice una toma de contacto con una francesa de la marca Silver Shadow que ha empeorado muchísimo con el tiempo. Yo tiene que estar dando vueltas en el taller, pero no sé muy bien por dónde. Tuve esa marca de llaves ajustables y no eran tan malas. La verdad que la que vi el otro día es tirar la plata. Tengo acá tres llaves ajustables de 8 pulgadas que muchas me las han comentado y me han pedido que las describa un poquito, dado que están en la disyuntiva de entre una y otra. Y el factor común son tres: la Bremen, la Stanley y la Crossmaster. Vamos a empezar por la Crossmaster. La Crossmaster es una herramienta bastante versátil, resiste muy bien el torque. Yo en algún video la describí prácticamente en forma exclusiva, de un precio bastante accesible. Tiene un poquito de juego, pero nada grave. Viene con su escala en milímetros, como la gran mayoría. Si me preguntan si es una herramienta recomendable, sí, es una herramienta recomendable. Se da el promedio entre calidad y precio. Son herramientas, como digo siempre, que tienen una obsolescencia programada, o sea que no van a durar para toda la vida. Quizás en muchos casos sí, porque si la usamos como lo que es una llave ajustable de 8 pulgadas, va a durar. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a la Baco 71, que sirvió siempre para todo, para lo que haya que apretar o aflojar entre 0 y 26 milímetros. Le dábamos con la Baco 71 sin ningún problema. Pero bueno, es una llave ajustable que es una linda opción para aquel plomero que está comenzando, aquel electricista que está dando sus primeros pasos. Si bien obviamente en la electricidad mucho no se utiliza, pero recuerden que la electricidad abarca desde instalar un ventilador de techo hasta un portero eléctrico, donde se pueden encontrar con temas que necesiten aflojar alguna tuerca. Y si están empezando, no da para que compren un elenco completo de llaves, y por ahí una llave ajustable de esta marca sería una linda opción. Para la electricidad iría perfecto. Si me preguntan para la plomería o el gas, capaz que es un poco chica, dado que bueno, en la plomería gas de 10 pulgadas para arriba, la de 10 pulgadas es la clásica, pero todo lo que es media se aprieta con esta llave perfectamente. O sea, todo lo que sea flexibles de media, de Dinatécnica, los comunes, algún buje reducción, alguna entrerrosca, todo con esta llave o con una de 8 pulgadas se puede trabajar muy bien. Dado que los hexágonos de esas tuercas, de esas piezas, están cerca siempre de los 21 milímetros o 13-16 como corresponde, ya que estamos hablando de piezas de gas. Es en pulgadas. Bueno,
esta es mi opinión sobre esta francesa. Es de un precio bastante accesible y vale la pena para los muchachos que estén comenzando. Después vamos a ver si la ubicamos en primer lugar, segundo lugar o tercer lugar. Pasamos por la Bremen, unidad bastante solicitada en cuanto a la descripción. O sea, muchos pidieron que describa, dado que en algún lugar he visto que hay combos de 6, 8 y 10 pulgadas por X cantidad de dinero, o 10, 12 y 8 por X cantidad de dinero. Es una herramienta que tiene un valor un poco más elevado que la que mencioné antes. Tiene también un poco más de juego del que mencioné antes. Es una linda llave de nueva anatomía. Tiene la anatomía de la Biasoni, que intentan parecerse a lo que es un Airimo. Y un Airimo intenta parecerse a lo que es un Abaco de nueva generación, las denominadas Ergo. Pero bueno, salvando las distancias, ¿no? La he usado en lo que es el trabajo, he hecho toma de contacto, las he probado con fuerza, respetando siempre los torques de resistencia, pero también exigiéndola en cierta forma como para poder tener una opinión formada. Bueno, créanme que arrimándola bien a lo que es la pieza para que el juego no nos juegue en contra y zafe, la herramienta va bien. En peso, el peso de la herramienta es superior al de la Crossmaster. La verdad que en ese aspecto por ahí uno se siente un poco más seguro al momento de imprimir torque. Como clásica ya la escala en milímetros, no teniendo escala de este lado en pulgadas. Ninguna de las dos que mencioné hasta ahora lo tiene. Una herramienta que da cierta seguridad, como dije, en la mano. Pero bueno, tiene este temita de juego que se soluciona arrimando bien la llave a la pieza para no dar lugar a que ese juego nos juegue, valga la redundancia, una mala pasada. Después viene con un pavonado bastante aceptable, bastante bueno. La otra es un poco menor, en color gris el acabado del anterior, esta es en acabado negro. Así que bueno, nada, es una buena opción. Es un poco más cara en precio. No sé si vale la pena tanto por lo que vale. Por lo que vale yo me inclinaría más a un Airimo. Pero bueno, no es una mala herramienta. La verdad que no soy de presentar malas unidades. Ha pasado por ahí que han pasado las épocas. Y cuando yo presento una herramienta como buena y por ahí algún amigo la compra y me dice, no sabés que tenía juego. Claro, porque no hice una nueva toma de contacto para ver si la marca, si la herramienta seguía manteniendo los estándares de calidad que uno conoce. El año pasado me estuve ocupando de ese tema, de volver a tener los elencos completos, como para ver si se pueden recomendar o no. La primera hora de la herramienta que yo recomiendo siempre fue buena. Después he ido comprando y bueno, he ido describiendo las mejoras o la merma en la calidad que por ahí uno puede llegar a notar. Pero la verdad que esta es una linda herramienta de velocidad, o sea, va bien. Por el precio de esta llave puede haber alguna opción mejor. Y por último, otra que me pidieron bastante que describa es esta Stanley, que viene bajo la denominación 87040 pavonada. Agarré la pavonada, dado que de esta también tengo cromadas, pero para hablar todo en parejo, en 8 pulgadas y pavonado. Bueno, en esta tenemos escala en milímetros de este lado, escala en pulgadas del otro, cosa que en las otras anteriores no. El juego que tiene es mínimo. Estamos hablando de que esta unidad la tengo hace unos años.
es un poco más liviana que la Bremen. Por ahí viene con algunas dimensiones un poco más acotadas. Podría ingresar en lugares que quizás la Bremen no, la Crossmaster sí. Bueno, la verdad el pavonado es bastante bueno. Nada, tiene más o menos la anatomía de la Baco 0671. Los amigos conocedores de Baco sabrán de cuál estoy hablando, la que viene con un poquito, el mango un poquito más ancho, acá en el final. Más o menos tiene esa anatomía, salvando las distancias. Después es una herramienta que carece de juego, la verdad que el juego es muy mínimo. Y si me dan a elegir, es una de las opciones que tomaría si mantuviese la calidad todavía. Ya lo vamos a ver en las nuevas unidades que lleguen. Pero es recomendable, la verdad que es bastante recomendable. Entonces quedaría por calidad, precio, versatilidad, juego y varias razones. Yo pondría primero la Stanley, segundo la Bremen por una cuestión de respeto a la marca, de respeto a la herramienta. Puede ser mejor, claro que puede ser mejor. Le juega en contra del precio, pero bueno, sigue siendo una Bremen. Se puede ir a reclamar, pueden llegar a escuchar nuestras quejas en la ferretería industrial. Bueno, y tercera le pondría la Crossmaster, que la verdad es una linda herramienta de batalla, pero bueno, quedó en el tercer puesto. Pondría, en mi experiencia de uso, esto cambia acorde a la experiencia de cada uno de nosotros, ¿no? Para mí la Stanley es la que más resultado ha dado en el tema ajuste en plomería. Segunda iría la Bremen y tercera la Crossmaster. Esto obviamente va sujeto a la experiencia de uso de cada uno. Si pueden conseguir la Stanley, créanme que si mantiene el estándar de calidad es una herramienta buena. La Fact Max que he probado sigue manteniendo la calidad, pero bueno, viene con un poquito más de juego. El juego prácticamente es algo inevitable en esta época. Están viniendo grandes marcas con juego. Así que bueno, da la sensación que no tienen ganas de ajustar a la centésima. Y bueno, nada. Ya con un par de décimas el juego se nota. Yo esto lo he sondeado, lo he calibrado. Pero bueno, nada. Les recomiendo que a tener en cuenta a los amigos que preguntaron qué opinaba de estas tres marcas. Mi escala es así: primero Stanley, segundo Bremen, tercero Crossmaster, ya sea por distintos motivos como dije. Así que bueno, también iba a meter una Rottweiler, pero por esa no preguntó nadie. Una llave de muy linda calidad, muy recomendable para trabajar. Sé que el tema ajustables en este canal, o francesas, o pericas, o como le llamen, es bastante recurrente. Pero bueno, son herramientas que bueno, uno utiliza prácticamente en todos los rubros. Y bueno, hay mucho técnico, mucho muchacho que está en ascenso. Y parece que no, pero interesa el tema. Y no soy de los que dicen revisen los videos viejos que tiene que estar. Yo les vuelvo a hacer la charlita. Y si hay un cambio de opinión, un cambio de parecer en mi toma de contacto, en mi oratoria, lo acepto. Pero créanme que lo que le digo es más o menos siempre mantengo la misma línea de pensamiento. Dado que bueno, las calidades son las que hablamos. Cuando hay una merma, cuando hay una mejora, también la describo. Como digo siempre en este canal, no hay libretos. Acá los videos, las charlitas salen espontáneamente entre ustedes y yo. Ustedes tiran el tema, yo lo desarrollo. Y bueno, los dejé con unos reels como para que vean. El tema de los reels no lo logro entender, porque por ahí uno tiene
4.000 vistas y el otro tiene 4 o 5, pero son todos videitos cortos, reales, de experiencias de trabajo, que bueno, por ahí yo hacía en otra época, para Facebook, para otras plataformas, donde subía mis videos. Y bueno, está interesante subirlos acá también. Entonces se los comparto. Para los amigos que me preguntaron sobre esa pérdida de gas, hay un reel de una pérdida de gas. Verdaderamente era una pérdida grande. Yo piqué la canaleta, descubrí el caño y lo llené con agua para que se note la pérdida, para que se note el burbujeo. En esa casa el cliente me decía que notaba que salía olor a gas en el baño. Esto no es mentira, es real. Estando el baño lo más desfavorable de la casa, lo más lejos posible, y no había manera de que haya un caño que llegue hasta ahí. Bueno, la pérdida era tan grande que se fue por debajo de la tierra, se metió en alguna cámara pileta de patio y a través de los caños viajó hasta la cámara pileta, por ende los sanitarios del baño, y cada vez que iban al baño sentía que había olor. El proyecto de él era romper el baño, cosa que le dije: no te lo aconsejo, déjamelo ver a mí, porque esto lo que debe estar pasando es algo parecido a lo que descubrí. Así que bueno, les mando un saludo, les agradezco el apoyo. Seguramente en esta semana vamos a tener videos de la GR. Le voy a sacar el motor, la caja. Seguramente todo eso obviamente lo voy a documentar, lo voy a subir. Y bueno, vamos a seguir desarrollando proyectos. Algún día, para los amigos que también preguntan, voy a describir las herramientas que tengo detrás, que créanme que no son ninguna de las que vieron acá. Son unidades que van quedando en el taller, de usos que yo, herramientas que voy jubilando y van quedando en el taller, pero están todas en perfectas condiciones de uso. Así que bueno, les mando un saludo, gracias por el apoyo nuevamente y nos vemos en otra charlita de Siciliano en su taller.